¿Sabías que existen iglesias que, en lugar de acercarte a Dios, están llevando a miles de personas al abismo eterno? Así es. Iglesias que se presentan como lugares sagrados, pero que, en realidad, son herramientas de Satanás para destruir tu fe y alejarte de Jesús Cristo. Este es uno de los mayores engaños espirituales de nuestro tiempo, y podrías estar siendo víctima sin siquiera darte cuenta. La Biblia nos advierte en 2 Corintios 11:14 que Satanás se disfraza como ángel de luz. Esto significa que no todo lo que parece de Dios realmente proviene de él. Hoy vamos a revelar la verdad sobre 3 de estas iglesias que han engañado a millones de personas. ¿Y si te dijera que están utilizando la manipulación emocional, financiera e incluso distorsionando la palabra de Dios para mantener a sus seguidores atrapados? Este video no es solo una exposición, es una advertencia que podría salvar tu alma y restaurar tu verdadera conexión con el Señor. Quédate hasta el final, porque lo que descubrirás aquí puede cambiar tu vida espiritual para siempre. Antes de comenzar, quiero hacerte un pedido especial. Muchas personas que ven los videos de este canal aún no están suscritas. Si valoras contenidos que iluminan las verdades bíblicas y fortalecen tu fe, suscríbete ahora y activa las notificaciones. Así no te perderás ninguno de los próximos videos que podrían transformar tu vida y la de tu familia. Y, por supuesto, comparte este video con alguien que amas. Juntos combatamos el engaño y esparzamos la verdad de Dios. A lo largo de la historia, se nos ha recordado que Satanás no aparece como un enemigo obvio, sino que se disfraza de ángel de luz. Este enemigo astuto, según 2 Corintios 11:14, no pierde oportunidad para utilizar herramientas aparentemente inofensivas o incluso sagradas para alejar a las almas de la verdadera comunión con Dios. ¿Cuántas veces hemos visto personas sinceras buscando a Jesús Cristo con fervor, pero cayendo en trampas espirituales? Es como un pastor falso que guía al rebaño hacia el lobo en lugar del refugio seguro. Este es el peligro de las iglesias que, en lugar de enseñar las verdades de la Biblia, distorsionan su mensaje. Satanás tiene un arsenal de estrategias y una de las más efectivas es utilizar aquello que consideramos santo. Imagina la confusión. Un lugar que debería llevarte hacia la luz se convierte en una herramienta de oscuridad. En Apocalipsis 12:9 se nos advierte que el gran dragón engaña al mundo entero. Las iglesias pueden ser usadas para manipular corazones y mentes, disfrazando mentiras con un barniz de verdad. No es casualidad que muchos pierdan su fe al encontrarse con estas instituciones corruptas, sintiéndose traicionados por aquello que debería ser sagrado. Un ejemplo común es cómo ciertas iglesias promueven un evangelio adulterado, lleno de promesas vacías de prosperidad terrenal en lugar de centrarse en la salvación eterna. Mateo 6:24. Nos recuerda que no se puede servir a Dios y al dinero. Sin embargo, estas trampas espirituales hacen exactamente eso. Colocan el dinero como el Dios al que los fieles deben servir. Es importante discernir, orar y buscar la guía del Espíritu Santo para no caer en estas mentiras elaboradas. Más allá de la manipulación económica, Satanás también utiliza estas iglesias para dividir familias y comunidades. Jesús Cristo dijo en Juan 10:10 que el ladrón viene solo para robar, matar y destruir. ¿Cuántas familias se han desintegrado porque un miembro fue inducido a creer que debía sacrificar todo en nombre de una causa que no es bíblica? Esta táctica de aislamiento y control emocional es peligrosa, y solo profundizando en las Escrituras podemos protegernos de ella. Además, estas estrategias se alimentan del orgullo humano. Muchas veces, las personas son atraídas por líderes carismáticos que se presentan como portavoces de Dios, pero que en realidad buscan su propia gloria. En Jeremías 23:16, Dios advierte contra los falsos profetas que hablan de visiones de su propio corazón y no de la boca del Señor. Esto no es diferente de lo que enfrentamos hoy. Predicadores que distorsionan la fe para satisfacer sus propios intereses. Pero no todo está perdido. La Biblia nos equipa con las herramientas para identificar estas trampas. En Gálatas 1:8, Pablo advierte que incluso si un ángel del cielo predicara un evangelio diferente, sería anatema.
Este versículo nos llama a comparar cada enseñanza con las Escrituras, porque la verdad de Dios nunca cambia. Si algo no se alinea con la Biblia, entonces no proviene de Dios. El camino hacia la salvación es angosto, como Jesús lo describe en Mateo 7, 13, 14. Este versículo nos recuerda que muchos toman el camino ancho que conduce a la perdición, pensando que están en lo correcto. Satanás se aprovecha de esto, llenando ese camino ancho con instituciones que parecen piadosas pero están vacías de verdad. Por eso, como seguidores de Cristo, debemos ser vigilantes y discernir con sabiduría. Un punto crucial es no caer en la desesperación. Aunque estas estrategias de Satanás son poderosas, Dios es más fuerte. Romanos 8:31 nos asegura que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Con oración, estudio bíblico constante y una fe inquebrantable, podemos resistir estas trampas. Es un recordatorio de que la verdadera fortaleza está en la relación directa con nuestro Creador, no en instituciones humanas. Por último, es vital recordar que nuestro llamado no es solo evitar estas trampas, sino también ayudar a otros a salir de ellas. Santiago 5:20 dice que quien hace volver al pecador de su error salvará su alma de la muerte y cubrirá multitud de pecados. En esto somos colaboradores de Dios, llevando su luz a quienes han sido engañados. ¡Qué privilegio y responsabilidad tan grande! Cuando pensamos en la fe, inevitablemente lo asociamos con una búsqueda sincera por Dios, con el deseo de acercarnos a Jesús Cristo y de vivir conforme a los principios establecidos en la Biblia. Sin embargo, hay instituciones que, bajo el pretexto de guiar espiritualmente, terminan ejerciendo un control profundo sobre las emociones, decisiones y vidas de sus seguidores. La Iglesia Cristiana Maranata es un ejemplo claro de cómo una institución puede distorsionar la fe para manipular y explotar a sus miembros. En esta iglesia, la manipulación emocional es una herramienta poderosa. Se presentan como los únicos guardianes de la verdad, creando una atmósfera de exclusividad que separa a sus miembros de otras comunidades cristianas. Este aislamiento genera una dependencia tóxica, donde los fieles se sienten obligados a someterse a las doctrinas y mandatos de la Iglesia, muchas veces en contra de sus propios intereses o convicciones personales. En Mateo 23:4, Jesús advierte contra los líderes religiosos que atan cargas pesadas y difíciles de llevar sobre los hombros de los demás. ¿No es esto lo que vemos aquí? Un aspecto alarmante es cómo esta institución controla las decisiones financieras de sus miembros. Bajo la premisa de la obediencia a Dios, se exige a los fieles sacrificios económicos constantes y desmedidos. En Malaquías 3:10 se nos habla de traer los diezmos a la alfolí, pero estas palabras han sido distorsionadas para justificar una explotación financiera que va más allá del propósito bíblico. Muchas familias han caído en deudas, vendiendo bienes o sacrificando ahorros, creyendo que están cumpliendo un mandato divino, cuando en realidad están alimentando una estructura humana. Además, la Iglesia Cristiana Maranata divide familias. Al imponer reglas estrictas y exclusivistas, muchas veces fomentan la separación de aquellos que no comparten sus creencias. ¿Cuántos matrimonios y relaciones familiares han sido destruidos porque uno de los miembros fue convencido de que debía priorizar las demandas de la Iglesia sobre los lazos familiares? Esto contradice directamente el mandamiento de honrar a padre y madre, Éxodo 20:12, y el llamado de Jesús a amar al prójimo como a uno mismo, Mateo 22:39. La presión psicológica es otro elemento clave. Los sermones y enseñanzas están diseñados para generar temor, haciendo creer a los miembros que cualquier duda o cuestionamiento es una señal de rebelión contra Dios. Este miedo paraliza, impidiendo que las personas busquen respuestas fuera de la institución. En 2 Timoteo 1:7 se nos recuerda que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. La fe basada en el miedo no proviene de Dios, sino de un sistema que busca controlar. Esta manipulación emocional también se extiende al ámbito espiritual. Se incentiva a los fieles a buscar señales, visiones o experiencias sobrenaturales como evidencia de su relación con Dios. Esto crea una dependencia peligrosa en fenómenos externos
en lugar de en la palabra de Dios. 2 Pedro 1:19 nos dice que tenemos la palabra profética más segura, pero muchos son inducidos a buscar experiencias místicas que los alejan de la esencia del Evangelio. La explotación de las vulnerabilidades humanas no es accidental. Las personas que llegan a esta iglesia suelen estar en momentos de debilidad, buscando respuestas, consuelo o dirección, en lugar de guiarles hacia Jesús Cristo, que dijo en Mateo 11:28, «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Esta institución se convierte en una carga adicional para los corazones ya atribulados. Es importante reflexionar sobre cómo el mensaje de la Biblia está siendo distorsionado en estas prácticas. El apóstol Pablo escribió en Gálatas 5:1 que para libertad Cristo nos hizo libres, pero aquí vemos a los fieles esclavizados bajo reglas humanas que no tienen respaldo bíblico. El Evangelio de Jesús es sencillo y accesible, pero instituciones como esta complican su mensaje para mantener a sus seguidores bajo control. A pesar de todo esto, no debemos perder la esperanza. Dios siempre ofrece un camino hacia la verdad para quienes lo buscan con sinceridad. En Juan 8:32, Jesús promete que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Este es un recordatorio poderoso de que la fe genuina no requiere mediadores humanos corruptos, sino una relación personal e inquebrantable con nuestro Creador. Al final, debemos cuestionar lo que escuchamos y evaluar cada enseñanza bajo la luz de las Escrituras. No importa cuán convincente sea un líder o una iglesia, si no se alinea con la Biblia no proviene de Dios. Como cristianos, somos llamados a buscar la sabiduría, discernir y proteger nuestra fe de estas influencias destructivas. En el corazón del Evangelio está la simplicidad de la fe y la pureza de una relación directa con Dios. Sin embargo, existen instituciones que han desviado este principio para convertir la fe en un medio de lucro, y la Iglesia Universal del Reino de Dios se destaca como un ejemplo de esta práctica. Este fenómeno ha llevado a miles de personas a vivir bajo una forma de fe que está más orientada al beneficio económico de la organización que a la conexión espiritual con Jesús Cristo y los principios bíblicos. La Iglesia Universal ha sabido aprovechar la vulnerabilidad de las personas, especialmente aquellas que enfrentan crisis económicas, emocionales o de salud. Bajo la promesa de prosperidad financiera y milagros tangibles, esta institución establece una relación transaccional con sus fieles. Si das más, recibirás más. En 1 Timoteo 6:10, Pablo advierte que el amor al dinero es raíz de todos los males. A pesar de esto, el mensaje predicado aquí se centra en hacer del dinero una herramienta fundamental en la búsqueda de favores divinos. Una de las prácticas más cuestionables es el énfasis en los sacrificios financieros exorbitantes. Desde los sobres de fe hasta campañas millonarias de donaciones, los fieles son inducidos a creer que su nivel de compromiso con Dios se mide por la cantidad de bienes que están dispuestos a entregar. Esto distorsiona gravemente las enseñanzas bíblicas sobre la generosidad, como se ve en Marcos 12:41-44, donde Jesús elogia a la viuda que dio 2 monedas pequeñas, porque dio todo lo que tenía con un corazón puro, no bajo coerción. Más allá del dinero, esta iglesia también ofrece un mensaje peligroso: la solución mágica a los problemas de la vida. Se promueve la idea de que ciertos rituales como el aceite consagrado o el manto de los milagros tienen un poder especial para transformar situaciones difíciles. Esto se aleja de la verdad bíblica, que nos enseña que nuestra fe debe estar puesta únicamente en Dios. En Jeremías 17:5 se nos advierte: «Maldito el hombre que confía en el hombre». Y aquí vemos cómo se induce a los fieles a confiar en objetos o prácticas humanas en lugar del poder de Dios. El impacto emocional de estas promesas incumplidas es devastador. Cuando los resultados prometidos no se materializan, muchas personas no solo pierden dinero, sino también su fe. Creyendo que han fallado de alguna manera a Dios, entran en un ciclo de culpa y desesperación. Esto contradice el mensaje de Jesús en Mateo 11:28-30, donde nos invita a encontrar descanso en Él, asegurándonos que su yugo es fácil y ligera su carga.
Otro aspecto problemático es cómo esta institución opera como un sistema cerrado de manipulación. Los fieles son alentados a desconfiar de cualquier crítica externa, creando una cultura de lealtad absoluta hacia los líderes de la Iglesia. En 2 Pedro 2, versículos 1 a 3, se nos advierte sobre falsos maestros que explotarán a otros con palabras ficticias. Este pasaje resuena profundamente al considerar cómo se perpetúa un ambiente de control en el que los miembros son persuadidos de que cuestionar la autoridad de la Iglesia es equivalente a rebelarse contra Dios. Además, la Iglesia Universal presenta un modelo de liderazgo que se eleva por encima de las enseñanzas de Jesús Cristo. Mientras que Cristo lavó los pies de sus discípulos como un acto de humildad, Juan 13, 12 a 17, aquí vemos líderes que se enriquecen y ostentan lujos, mientras los fieles luchan por cubrir sus necesidades básicas. Este contraste es un recordatorio de cómo se ha desvirtuado el llamado a servir y guiar al pueblo de Dios con humildad y amor. El daño financiero que esta institución causa es profundo. Familias enteras se ven empujadas a vender propiedades, comprometer ahorros y endeudarse en un intento desesperado por cumplir con los mandatos de la Iglesia. Esto no solo afecta la estabilidad económica, sino también las relaciones personales y familiares. En 1 Corintios 10:24 se nos insta a no buscar nuestro propio beneficio, sino el del prójimo. Sin embargo, estas prácticas parecen ignorar completamente esta enseñanza. Sin embargo, incluso en medio de estas prácticas cuestionables, hay esperanza para aquellos que buscan la verdad. Dios no abandona a quienes lo buscan con un corazón sincero. En Santiago 1 a 5 se nos dice que si alguno tiene falta de sabiduría, pida a Dios, quien da a todos abundantemente. Este versículo nos recuerda que podemos buscar guía directamente de nuestro Creador, sin necesidad de intermediarios que desvíen la verdad. Finalmente, es fundamental recordar que nuestra fe no depende de ninguna institución humana, sino de nuestra relación personal con Dios. En Juan 4:24, Jesús nos dice que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Este es el llamado que debemos seguir, alejándonos de sistemas que distorsionan el mensaje del Evangelio y nos separan del amor y la gracia de Dios. Desde hace siglos, la Iglesia Católica Apostólica Romana ha desempeñado un papel predominante en el cristianismo global. Sin embargo, muchos de sus rituales, enseñanzas y tradiciones han desviado la atención de la simplicidad del Evangelio que Jesús Cristo predicó. En lugar de enfatizar la relación directa con Dios, se ha construido un sistema jerárquico que a menudo pone a los líderes y prácticas humanas por encima de las enseñanzas bíblicas. Esto plantea preguntas fundamentales sobre cómo ciertas doctrinas católicas se alinean con la palabra de Dios. Uno de los aspectos más controvertidos es la veneración de imágenes. Aunque se presenta como un acto de devoción, esta práctica contradice claramente el segundo mandamiento de Éxodo 24 a 5, donde Dios prohíbe la creación y adoración de imágenes de cualquier cosa en el cielo, en la tierra o en las aguas. Los fieles católicos muchas veces son llevados a orar frente a estatuas y reliquias creyendo que éstas tienen algún poder especial para interceder. Esto desvía la atención de Jesús, quien es nuestro único mediador según 1 Timoteo 2:5. Otro punto crucial es el concepto de indulgencias. Durante siglos, esta práctica permitió que las personas compraran el perdón de pecados a través de pagos económicos o actos específicos, lo que generó una gran controversia durante la Reforma Protestante. Aunque en la actualidad ha cambiado su forma, el principio sigue siendo problemático. En Efesios 2, 8 a 9 se nos dice que la salvación es por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. No hay nada que podamos hacer o pagar que sustituya el sacrificio perfecto de Jesús en la cruz. La exaltación de los líderes religiosos, especialmente del Papa, es otro elemento que se desmarca de la sencillez del Evangelio. En la estructura católica, el Papa es considerado el vicario de Cristo en la tierra, un título que le confiere una autoridad casi divina. Sin embargo, Jesús enseñó a sus discípulos a ser humildes servidores, no figuras elevadas. En Mateo 23, 11 a 12, Jesús dice: «El mayor entre vosotros será vuestro servidor».
porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. La estructura jerárquica de la Iglesia Católica parece contradecir este principio de humildad. Además, la doctrina del purgatorio plantea interrogantes significativas. Según esta enseñanza, las almas necesitan purificarse después de la muerte antes de entrar al cielo. Esto carece de base bíblica sólida, ya que Jesús proclamó en la cruz: «Consumado es», Juan 19:30, indicando que su sacrificio fue suficiente para nuestra salvación. En Hebreos 9:27 a 28 se afirma que después de la muerte viene el juicio, sin mencionar un estado intermedio. Esta enseñanza puede llevar a las personas a buscar medios adicionales para garantizar su salvación, en lugar de confiar plenamente en la obra redentora de Cristo. La práctica de la confesión auricular también ha sido cuestionada. En el sistema católico, los fieles deben confesar sus pecados a un sacerdote, quien actúa como intermediario para otorgar el perdón. Sin embargo, la Biblia nos enseña que solo Dios tiene autoridad para perdonar pecados. En el 1 Juan 1:9 se dice: «Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad». Este énfasis en la mediación humana puede crear una barrera innecesaria entre los fieles y Dios. El culto a María, la Madre de Jesús, también es una práctica que genera confusión. Aunque María es digna de respeto como Madre de Cristo, en la tradición católica se le atribuyen títulos y roles que no están respaldados por las Escrituras. Se le llama corredentora o mediadora de todas las gracias, títulos que desvían la atención de Jesús, quien es nuestro único Salvador y mediador. En Lucas 1:47, incluso María declara: «Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador», reconociendo su necesidad de redención. El impacto emocional y espiritual de estas prácticas no debe subestimarse. Muchas personas se sienten atrapadas en un sistema religioso que enfatiza rituales, penitencias y tradiciones humanas, en lugar de la libertad y el gozo que encontramos en una relación personal con Jesús. En Gálatas 5:1, Pablo exhorta: «Para libertad nos liberó Cristo. Permaneced pues firmes, y no os sometáis de nuevo al yugo de esclavitud». Este llamado a la libertad espiritual debe ser central en nuestra fe. A pesar de estas críticas, no se trata de atacar a las personas que practican el catolicismo, sino de invitar a una reflexión profunda. En Juan 14:6, Jesús declara: «Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Este versículo es un recordatorio de que nuestra fe no debe depender de tradiciones humanas, sino de una relación viva y auténtica con Dios. Es vital que todos los cristianos, sin importar su denominación, examinen sus prácticas y creencias a la luz de las Escrituras. Dios nos ha dado su palabra como guía, y solo a través de ella podemos discernir la verdad de las enseñanzas humanas. Al final, lo que importa no es la religión, sino nuestra relación personal con el Creador, basada en fe, amor y obediencia a su palabra. Cuando las instituciones religiosas se desvían del verdadero propósito del Evangelio, no solo afectan la fe de los fieles, sino también su estabilidad emocional y financiera. Este impacto profundo puede marcar la vida de las personas de maneras devastadoras, llevándolas a un ciclo de culpa, desesperación y pérdida. A través de promesas manipuladoras y exigencias insostenibles, muchas iglesias contemporáneas han creado una carga que no proviene de Dios, sino de hombres que buscan su propio beneficio. Esto contrasta con las palabras de Jesús en Mateo 11:28. «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». El aspecto financiero es uno de los más notorios. En muchas iglesias se predica un evangelio de prosperidad que promete bendiciones materiales a cambio de sacrificios económicos. Los líderes persuaden a los fieles para que entreguen bienes, ahorros e incluso propiedades, asegurándoles que estos actos desencadenarán milagros. Sin embargo, cuando los resultados no se materializan, los creyentes quedan endeudados y con un sentimiento de culpa por haber fallado en su fe. En Malaquías 3:10 se nos habla de diezmar, pero estas instituciones transforman este acto voluntario en una obligación desmedida,
distorsionando el propósito original de la generosidad hacia la obra de Dios. Las consecuencias emocionales de estas demandas son igualmente devastadoras. Las personas se sienten atrapadas en un ciclo de culpa y temor. Se les enseña que cuestionar las decisiones de la Iglesia o negarse a contribuir económicamente es sinónimo de desobedecer a Dios. Este tipo de presión emocional puede llevar a la ansiedad, la depresión y, en casos extremos, al aislamiento social. En 2 Timoteo 1:7 se nos recuerda que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Este versículo se opone directamente al ambiente de control y manipulación que muchas de estas iglesias fomentan. El daño a las relaciones personales también es evidente. Familias enteras se han desintegrado porque un miembro se compromete completamente con las exigencias de estas iglesias, descuidando sus responsabilidades familiares. En algunos casos, los líderes fomentan esta separación, argumentando que los familiares no creyentes o críticos son un obstáculo para la vida espiritual. Esto contradice el mandato bíblico de honrar a nuestra familia, como se establece en Efesios 6:1-3. ¿Cómo puede algo que divide y destruye relaciones ser considerado parte del plan de Dios? Además, el enfoque en el sacrificio financiero crea un ambiente de competitividad espiritual, donde los miembros sienten que deben demostrar su fe dando más que los demás. Esto no solo genera tensiones entre los miembros, sino que también desvía la atención de lo que realmente importa: una relación personal y genuina con Jesús Cristo. En Marcos 12:41-44, Jesús elogia a la viuda que dio lo poco que tenía con un corazón sincero, recordándonos que Dios valora la intención detrás de la ofrenda, no la cantidad. La pérdida de confianza en Dios es otro resultado trágico de estas manipulaciones. Cuando las promesas de prosperidad no se cumplen, muchas personas sienten que Dios les ha fallado. En realidad, no es Dios quien los ha decepcionado, sino un sistema humano corrupto que tergiversa su palabra. Esto lleva a la desilusión y, en muchos casos, al abandono total de la fe. En Romanos 8:28 se nos asegura que Dios obra para bien en todas las cosas para quienes lo aman. Este versículo nos recuerda que nuestra fe debe estar fundamentada en su fidelidad, no en promesas humanas. El impacto emocional y financiero no se limita a individuos, sino que también afecta a comunidades enteras. Iglesias que demandan sacrificios excesivos a menudo despojan a las familias de recursos que podrían haber sido utilizados para la educación, salud o bienestar general de sus hijos. Esto perpetúa ciclos de pobreza y dependencia, contradiciendo el llamado bíblico a ser buenos administradores de los recursos que Dios nos ha dado. 1 Pedro 4:10. A pesar de todo, es importante recordar que hay esperanza y restauración en Dios. Él no es un Dios de cargas, sino de libertad. En Juan 8:36, Jesús declara: «Si el Hijo os hace libres, seréis verdaderamente libres». Este mensaje nos anima a buscar la verdad en su palabra y a liberarnos de sistemas que no reflejan su carácter. La fe auténtica no es un yugo pesado, sino una relación de amor y confianza con nuestro Creador. Para superar este daño, es esencial regresar a la Biblia como la fuente suprema de guía espiritual. En Santiago 1:5 se nos invita a pedir sabiduría a Dios, quien da abundantemente a todos. Este versículo nos recuerda que no necesitamos intermediarios humanos para entender su voluntad. A través de la oración, el estudio de las Escrituras y la comunión con otros creyentes fieles, podemos reconstruir nuestra fe y encontrar consuelo en su gracia. Finalmente, debemos ser conscientes de que no estamos solos en esta lucha. Como comunidad de fe, estamos llamados a apoyar y restaurar a aquellos que han sido heridos por estas prácticas. En Gálatas 6:2, se nos exhorta a llevar las cargas los unos de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Este es nuestro llamado: ser una luz en medio de la oscuridad, mostrando el amor y la verdad de Dios a quienes más lo necesitan. Ahora que conoces las verdades ocultas detrás de estas iglesias, quiero preguntarte algo importante. ¿Alguna vez has sentido que tu fe ha sido manipulada o utilizada para un propósito que no es de Dios?
Comparte tu experiencia en los comentarios. Tus palabras pueden inspirar a otros a reflexionar sobre su propia vida espiritual. Si este video te ayudó a abrir los ojos y fortalecer tu fe, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. De esta forma, no te perderás ninguno de los próximos contenidos que pueden transformar tu relación con Dios y llevarte más cerca de su verdad. Antes de irte, te invito a ver el siguiente video que aparecerá en tu pantalla. Allí profundizaremos en cómo discernir las señales de los verdaderos siervos de Dios frente a los falsos líderes. No te lo pierdas, es crucial para tu vida espiritual. Soy José Luis, gracias por acompañarme hoy. Que Dios te bendiga y te guíe siempre. Nos vemos en el próximo video.